Y para seguir hablando de reactivación económica, la entrevista del día, Carlos Fernando, la hicimos con la ministra de Transporte, Ángela María Orozco. Ayer sostuvimos una larga conversación con ella sobre precisamente reactivación económica. Nos explicó cómo se están logrando las obras, que son ya una realidad, las promesas de campaña que ya son hechos, y también habló del trabajo del equipo del ministerio con las demás entidades. En esta extensa, como usted lo dice, entrevista, y es extensa porque el sector es extenso, es muy amplio todo lo que abarca el sector transportador en Colombia, los planes, los programas, las vías, 4G, vías 5G. 4G, 5G, los programas, por ejemplo, que le gusta a usted mucho del transporte sin humo, que buenísimo. También vamos a hablar, hablo de aeropuertos, hablo de la navegabilidad del río Magdalena, tenemos noticia con este tema de la navegabilidad en nuestro río grande de la Magdalena, el más importante de Colombia, y especialmente habló la ministra Slobodan Italiana de Casa de Nariño en Línea sobre esa gran inversión en las vías terciarias. Es fundamental porque las vías terciarias son las vías que van a los pequeños municipios. Digámoslo con todo el respeto, las vías que están aún destapadas en este tiempo. La inversión, nos decía la ministra, hasta este gobierno era de 100.000 millones de pesos año. La inversión en esta vez supera el 1,2 billones de pesos para vías terciarias. Esto hace parte de toda una cadena de producción muy importante para reactivar las vías del país. Y tiene un común denominador que es el tema del empleo. Donde hay obras, donde hay vías, hay desarrollo. Hay desarrollo y hay empleo. Construcción de la infraestructura vial genera plazas de trabajo, empleo. Y justamente la ministra nos habló en este tema, Slobodan y seguidores, de el gran aporte de la construcción en el sector transportador al PIB, al crecimiento del Producto Interno Bruto. Lo que es construcción de carreteras y obra civil, el crecimiento fue del 19.8%. Es decir, esto es uno de los sectores jalonadores, como le mencioné, y no solamente por esto, sino también por lo que estamos haciendo en vías terciarias, que también son inversiones históricas nunca antes vistas en Colombia. A hoy, es decir, en estos primeros 3 años de gobierno, no solo definimos y lanzamos el programa Colombia Rural, sino que con toda esta estrategia, movilizando recursos no solo del presupuesto nacional, sino de otras fuentes, tenemos en ejecución y ya ejecutados proyectos por alrededor de 4.2 billones de pesos. Y aquí, presupuesto nacional son inversiones de 1.2 billones de pesos, recursos de OCAT también son recursos de alrededor de 1.2 billones de pesos, obras por impuestos alrededor de 400.000 millones de pesos, estamos hablando de 160 millones de dólares en cooperación internacional, entre otras fuentes, digamos, y recursos de la venta de Isagen. Solo para dar una magnitud, en promedio, en los últimos 25 años, el promedio anual que la nación invertía en vías terciarias no iba más allá de 100.000 millones de pesos al año. Al año. Hoy estamos hablando de que en 3 años estamos invirtiendo 4.2 billones de pesos. Solamente en 2 años con recursos de presupuesto nacional, 1.2 billones. Hoy tenemos inversiones casi en todos los departamentos del país. Tenemos convenios con 958 municipios. Y en sinergia, cuando llegamos, digamos, el punto de partida, lo que se había invertido en vías terciarias en los últimos 20 años, digamos, teníamos una cobertura de mejoramiento de alrededor de 1.600 kilómetros. Hoy tenemos en mejoramiento, terminados y en ejecución, 5.040 kilómetros de vías terciarias y además vamos a dejar en ejecución 3.000 kilómetros adicionales. Con los convenios de Colombia Rural que falta por firmar, que son alrededor de 285 entre Colombia Rural y de algunos convenios o pactos regionales que se firman con gobernaciones y alcaldes. Si ustedes me dicen eso es suficiente, yo les diría no. Estamos hablando de que tenemos un inventario estático de la red terciaria de 140.000 kilómetros, pero también tengo que decir que es histórico, que nunca se había hecho lo que se había hecho en este gobierno y que tiene el país que seguir construyendo políticas de Estado alrededor de conseguir nuevas fuentes de recursos para lograr tener un proyecto de mejoramiento y mantenimiento de vías terciarias a largo plazo. Al concluir este gobierno vamos a tener un mejoramiento de alrededor de 15.000 kilómetros, un mantenimiento y un mejoramiento alrededor de 11.000 kilómetros sumados todos los rubros que les mencioné. Pues ministra, la veíamos muy contenta, como usted dice, el fin de semana en la entrega del proyecto muy importante del corredor vial
Espriella Riomataje. Es un proyecto, Carlos Fernando, usted estuvo también muy atento, bien importante, de conectividad con el Ecuador, y es una deuda histórica con el Pacífico nariñense también. Son 19 kilómetros de vía, 4 puentes y, por ejemplo, vimos unos testimonios bastante emotivos de los productores de cacao de esta región del país, porque van a poder movilizar su producto. ¿Cómo le fue, ministra, en ese importante anuncio que hicieron en la frontera con Ecuador? Muy bien, yo creo que son como 3 cosas muy importantes de ese proyecto. Como ustedes saben, era un sueño cuyos estudios y diseños se contrataron hace más de 20 años, creo que en el gobierno del presidente Uribe, y se había venido ejecutando, pero cuando llegamos le faltaba el 40% por lo menos para concluirla, y era no solamente una promesa de hace muchos años, sino algo que va a cambiar no solamente la frontera y la competitividad, sino la región. ¿Por qué? Porque de la frontera al puerto de Tumaco, por esa vía, por esos 19 kilómetros conectando con la vía existente hacia Tumaco, queda a 1 hora de distancia. Cuando antes los cacaoteros por lo menos se tardaban 10 horas llevando su producto a algún sitio cercano a Tumaco, y tocaba por troches. O sea, ese es como el mensaje más importante. Y obviamente es reactivación, pero es legalidad. Esa es una zona que es una zona muy compleja en términos de cultivos ilícitos, y es muy difícil tener cosechas legales porque no había vía. Y de alguna manera lo único que admite el costo de un flete cuando no hay vía son los productos ilícitos. Claro. Cuando uno construye vías, está demostrado que la alternativa de legalidad es impresionante y empiezan a desplazarse los cultivos ilícitos por los cultivos lícitos. Y por otro lado es el cuarto paso de frontera con Ecuador, donde llega uno directo al puerto de Esmeraldas, reduciendo sustancialmente por esa zona el trayecto entre Ecuador y Colombia. La gente ya no tiene que irse hasta Rumichaca y hasta de alguna manera el paso por Ipiales, sino que la gente de esa zona del país puede llegar directamente, y como digo, de la frontera hasta el puerto de Tumaco hablamos de 1 hora. De hecho, hay plantaciones de palma de aceite al lado y lado de la frontera que dicen: soñábamos con esto hace más de 20 años, y de alguna manera es el boom de la competitividad para la palma, porque llega de igual manera rápido tanto al puerto de Esmeraldas como al puerto de Tumaco, dependiendo de por dónde piense salir más palma, tanto para Colombia como para el mundo. La ministra nos va a contar y le va a contar a nuestros seguidores pues lo que hemos también dicho aquí en Casa de Nariño en línea. ¿Son 20? 18 son a 20. Mínimo 18, pero esperamos sean 20. Ustedes saben que el presidente nos dice siempre 20, pero digamos que es muy importante. Yo creo que lo primero es resaltar el mandato del presidente cuando llegamos, que su primer mandato era concluir las obras que necesitan los colombianos, concluir los proyectos, no importa quién los hubiese adjudicado, no importa los problemas que tuvieran, y fue todo un proceso de articulación con muchos actores, a nivel interno de gobierno, a través de la comisión intersectorial que preside la señora vicepresidenta y canciller, para que las distintas entidades que dependen de los distintos ministerios que tramitan permisos, proyectos, etcétera, alrededor de los proyectos de infraestructura, se coordinaran. Era muy común ver que la ANI decía, la Agencia Nacional de Infraestructura, no, el problema es de la ANLA, no, el problema es del IGAC, no, o sea, el problema siempre era de terceros, y uno como ciudadano siempre decía, pero tan raro si es que el ministro de Transporte tiene al lado al ministro de Medio Ambiente, de Ambiente, o tiene al lado al ministro de Cultura, de quien depende el IGAC, o tiene al lado, sí, o sea, ¿qué sentirá un ciudadano común si simplemente uno dice que la culpa es de un tercero, que se sienta al lado de uno en un Consejo de Ministros? Esa era parte de la falta de articulación que existía. Siempre era uno diciendo, sí, hay problemas de licencias ambientales, sí, hay problemas de permisos arqueológicos, porque aparecen exploraciones. Claro, pero si uno que está sentado en un Consejo de Ministros no se puede sentar a trabajar conjuntamente para sacarlo adelante, pues el ciudadano común y el contratista, imagínense lo que puede pensar. Es como si usted comprara, no sé, un producto, se le daña y usted llama a la empresa para que se lo cambie y le dice, no, la culpa es del gerente de mercadeo. No, la culpa es del gerente de operaciones. Yo creo que eso es inaceptable, y eso era algo que era inaceptable y que de alguna manera había que cambiar. Y por otro lado, volcarse a las regiones, un trabajo muy articulado también con los gobernadores, con los alcaldes, con los entes territoriales, con las comunidades, de hecho con las bancadas del Congreso. Es una cosa que el presidente dice, hechos que nos unen, la infraestructura nos une. De hecho, para sacar adelante proyectos, muchas veces las bancadas de todos los partidos, así fuera de oposición, se unían para ejercer presión para ayudar a sacar adelante un proyecto. Entonces, cierro simplemente diciendo, nosotros cuando llegamos encontramos en promedio
los proyectos de cuarta generación contratados, 29 proyectos. Eso tiene un CAPEX de alrededor de 47 billones de pesos el total. El promedio de ejecución era del 16%. 6 proyectos iban muy bien, 3 con problemas y 21 proyectos paralizados. De hecho, 15 proyectos iban con ejecuciones inferiores al 2%, a pesar de ser contratos firmados entre el 2014 y el 2016. Y hoy podemos decir cuál es el balance. Hoy tenemos a 30 de julio un 57.8% de avance y de ejecución de todos los proyectos. Hoy tenemos una inversión en total de CAPEX de los proyectos de 4G del 60%, alrededor de 27 billones, de los cuales 20.1 se han invertido y ejecutado en el gobierno del presidente Iván Duque. Hoy estamos inyectando a la economía casi 500.000 millones de pesos al mes, a veces 600.000 o 700.000, de simplemente la reactivación de los proyectos de cuarta generación de concesiones. Ya entregamos 2 para operación y mantenimiento, que es Girardot, Honda, Puerto Salgar y también Puerta del Hierro, Cruz del Viso, Calamar, Carreto, digamos, lo que une Sucre, Bolívar y Atlántico. Y vamos a entregar 6 proyectos más de aquí a diciembre. Y aquí están las vías del NUS, la transversal del Cisgan, Neiva Espinal Girardot, la circunvalar de la Prosperidad Cartagena-Barranquilla, Pacífico 2. Por lo menos son 6 que vamos a entregar de aquí a diciembre, y entre enero y agosto del 2022 vamos a entregar por lo menos 10, pero esperamos sean 12. Total, en el plan de desarrollo nos habíamos puesto como meta entregar 8 para operación y mantenimiento. Vamos a entregar entre 18 y 20 concesiones de la cuarta generación de concesiones. Mire, es importante resaltar y destacar esa labor del INVIAS en ese trabajo en equipo del tema de contratación. Es la ANI. Y aquí hablo, esto es la Agencia Nacional de Infraestructura. Ahora, quiero resaltar, y por eso resalto esto, porque la ANI es la que se encarga de las alianzas público-privadas, la que adjudica y ejecuta los proyectos que son concesionados, donde participa el sector privado. Ahora bien, el INVIAS es quien llega a lo que se hace por obra pública, que es lo que de alguna manera llega a las distintas y a las regiones extremas del país, usualmente las regiones donde no hay suficiente tráfico para que sea atractivo para hacer una alianza público-privada. Y aquí tengo que decir que lo que se ha hecho con el INVIAS en Compromiso por Colombia ha sido impresionante e histórico para lo que se ha hecho en Colombia. En primer lugar, cuando logramos tener recursos, porque también tengo que decir, cuando llegamos teníamos el presupuesto comprometido y no teníamos techo fiscal. Es decir, yo durante 2 años no podía sacar adelante nuevos proyectos porque no tenía techo fiscal. Y por eso el reto era cómo reactivamos y ponemos a andar los proyectos de cuarta generación, mientras logramos el espacio fiscal para poder sacar adelante una gran contratación de obra pública. Y ahí nos dedicamos en primer lugar a terminar obras que estaban inconclusas y que estaban desfinanciadas para terminar, como el túnel de la línea, el corredor completo de la doble calzada Cajamarca-Calarcá, que es el cruce de la Cordillera Central, el puente Pumarejo y la vía Las Prieas-Mataje. Eso era como una prioridad porque esos eran proyectos que ya estaban en ejecución. Unos, como el túnel de la línea, tenía un 56% de ejecución, le faltaba casi un 40% y 660.000 millones. El puente Pumarejo le faltaban como 120.000 millones adicionales que tuvimos que conseguirlos en el presupuesto del 2019 para poder terminar el proyecto y así. Pero cuando el año pasado, a mediados, nos levantaron el techo fiscal, el presidente, además como estrategia de reactivación económica, lanzó la estrategia de Compromiso por Colombia. Y dentro de esa estrategia está 50 proyectos del INVIAS. 50 proyectos por un monto de 11.5 billones de pesos. ¿Cuáles son esos 50? 28 de esos proyectos van dentro de la estrategia de concluir y concluir. De esos 27 ya están contratados. En esos 28, y en esos 28 está incluido el viaducto, que es la solución definitiva al kilómetro 58 de la vía llano. Pero todos los demás, y ahorita simplemente se los menciono, todos los demás lo que terminan es vías que llevaban muchos años haciéndose, pero que todavía le faltaba un pedazo en afirmado. Claro. O sea, estamos pavimentando 400 kilómetros para poner en servicio vías completas de 2.960 kilómetros de vías nacionales por parte del INVIAS, que no son concesionadas, son vías hechas por obra pública. Y ahí esos 27 proyectos que ya contratamos, y como digo, el otro está en proceso de licitación, se van a entregar, es decir, de aquí a agosto del 2022, porque la mayoría se adjudicaron en diciembre y empezaron ejecución en el mes de entre marzo y abril de este año. Se paralizaron un poco en mayo, pero enseguida pasaron los eventos de mayo. Ya en junio se armaron planes de contingencia para
disminuir. Y aquí estamos hablando, esos 27 proyectos, hablamos de las vías del sur de La Guajira, Valledupar, La Paz, Cuatro Vientos, Codazzi, Plato, Tenerife en el Magdalena, Conexión Puente La Doctrina en Córdoba, la transversal del Pacífico, es decir, conectar al Chocó con el resto del país a través de culminar la vía Pereira-Quibdó y la vía Medellín-Quibdó. En ambos casos faltaban 20, 30 kilómetros que todavía estaban en afirmado de corredores de 160 y de 200 kilómetros. Entonces aquí, pavimentando 400 kilómetros, poníamos en servicio corredores totales de 2.960 kilómetros. Está también Vallasolano El Valle, la transversal del Libertador, que es entre el Cauca y el Huila, con un contrato por 200, la vía Popayato-Torovince y La Plata, con una inversión de 200.000 millones, la conexión Pasto-Chachagüí, ustedes recuerdan que estaba totalmente abandonada, con una inversión también estamos terminando esa doble calzada del Pasto-Chachagüí, sí. Junín-Barbacoas, y también el paso por Buenaventura, lo que se llamaba la vía Simón Bolívar y el ingreso de Buenaventura, el corredor Puente Mariano Espina Pérez en el norte de Santander, la troncal del Catatumbo, una inversión de 70.000 millones en el norte de Santander, la transversal del Carare también en Santander por 90.000 millones, que es pavimentar los sectores no atendidos entre Barbosa y Puerto Araujo, la troncal central del norte entre Boyacá y Santander nuevamente, y son 180.000 millones de inversión, y la gestión vial integral de todas las vías de Santander, así como el corredor del Paletará, la transversal de la Macarena, Altamira-Florencia, corredores del sur del Putumayo, la transversal del Cusiana y Leticia-Tarapacá. También en el Quindío, Birrá, Quinchía, Guática, Puerto Imbría, en Risaralda, las dobles calzadas de Calarcá, Armenia, Quimbaya, Cartago, el corredor del sur del Tolima y, como les dije, todos esos adjudicados y en ejecución, generando en este momento alrededor de 40.000 empleos en todas estas regiones del país. Y los otros proyectos que se denominan vías para la legalidad son proyectos, 22 proyectos, de los cuales ya 19 están adjudicados, los otros 3 están terminando estudios y diseños, donde ya aquí son vías que se van a ejecutar entre un periodo entre 5 y 10 años, dependiendo de la complejidad. Tienen vigencia futuras a 10 años, pero pues hay unas que terminan en 5, en 4, otras que terminan en 8, dependiendo del nivel de complejidad. Se han amarrados y que los son recursos y eso. Totalmente, y que son además históricos para el desarrollo de muchas zonas apartadas del país. Y aquí estamos hablando de todo el Pacto Bicentenario, todo lo que es la conectividad Boyacá, Santander, Arauca, Casanare. Todos esos del Pacto Bicentenario, si uno suma en total, son recursos por 2.2 billones de pesos. La ruta Libertadora son una inversión de 364.000 millones, la transversal de Boyacá son 434.000 millones, Buitama, Charalá, San Gil son 350.000 millones, Badoón, Sol, Labranza Grande y Opal son 161.000 millones. La ruta de los comuneros, que es toda la conectividad Cundinamarca-Santander, que es Zipaquirá y Chiquinquirá, son 525.000 millones. La vía de la Soberanía, Lejía-Saravena, estamos hablando, y la vía Curos-Málaga de 420.000 millones. La conexión Pacífico-Orinoquía, los dos extremos de la conexión Pacífico-Orinoquía, estamos hablando de 500.000 millones de pesos. Y la troncal de la Orinoquía, que es la conexión entre el Guaviare y el Baupé, es una inversión de 230.000 millones de pesos. Nuevamente la culminación de la transversal de la Macarena, es decir, son 370.000 millones de pesos adicionales. Los accesos al túnel del Toyo y las vías conexas, una inversión de 1.4 billones de pesos. La variante San Francisco-Mocoa, que es esa conectividad en el Putumayo. Y estamos hablando de 1.2 billones de pesos. La vía Santa Lucía-Muñitos en Córdoba por 190.000 millones. La conexión troncal central del norte, nuevamente culminar toda esa vía Curos-Málaga, son 320.000 millones. La conexión Alta Guajira, es decir, todo lo que va es la vía Uribia, Puerto Bolívar hasta el Cabo de la Vela, intentando llegar a Puerto Estrella, pero por lo menos llegamos a Puerto Bolívar, y aquí hablamos de una inversión de 300.000 millones. El corredor completo del Paletará, Huila-Cauca, que son 440.000 millones. Neiva, San Vicente del Caguán y San Vicente del Caguán, Puerto Rico-Florencia, que es la conectividad entre Huila y el Caquetá, que son 450.000 millones. El anillo del macizo colombiano, todos estamos hablando de La Lupa, Bolívar, La Gueva, La Sierra y Rosas en el Cauca, y hablando de una inversión de 350.000 millones de pesos. Los viaductos de entre Ciénaga y Barranquilla, ese es uno de los que aún no se ha contratado, se espera contratar entre octubre y diciembre porque los estudios y diseños nos los están entregando. Y
También la transversal del Cuisiana, simplemente para mencionar algunos. Estamos hablando de que todos ya están contratados, se adjudicaron entre marzo y abril y están iniciando obra ya desde el mes pasado, iniciaron la ejecución. En total, todo Compromiso por Colombia, hablamos de 11.5 billones de pesos y vamos a generar solamente en empleos directos alrededor de 100.000 empleos. Creo que eso es un acto histórico, sí. Es una inversiones históricas en muchos de estos departamentos, en la conectividad del suroccidente colombiano, en algunas de las conectividades de los departamentos de la costa atlántica. Creo que, como digo, en los accesos al túnel del todo Toyo, esto genera empleo. Estamos hablando de 100.000 empleos directos en Compromiso por Colombia en el Invías. Estamos hablando que en los proyectos de cuarta generación en la ANI reactivamos 70.000 empleos directos y alrededor de 200.000 indirectos, según, digamos, la estrategia de encadenamiento productivo de la cadena. Lo primero es, nosotros tenemos además de la reactivación de la cuarta generación de concesiones, pues mientras se nos levantaba el techo fiscal para tener espacio, también nos trabajamos en estructurar lo que es la quinta generación o las concesiones del Bicentenario, como ha denominado el presidente. Y aquí es la primera vez que le apostamos al multimodalismo y hablamos de 7 proyectos carreteros, hablamos de 3 proyectos, digamos 4 proyectos aeroportuarios, hablamos de 2 proyectos fluviales y hablamos de un proyecto férreo. ¿Qué podemos decir? Que ya adjudicamos el primero, que es acceso Cali-Palmira, malla vial del Valle del Cauca. Tenemos ya 4 en licitación, accesos Norte 2 y Alo Sur. Ya, digamos, tienen procesos más avanzados. Alo Sur ya está de alguna manera en la evaluación de los 2 proponentes que se presentaron. Y adicionalmente salimos a prepliegos con lo que son las troncales del Magdalena Medio, que van a ser 2. Es lo que era la antigua Ruta del Sol 2. Van a ser 2 proyectos entre Puerto Salgar y Barranca Bermeja y entre Sabana de Torres y Curumaní. Es decir, para conectar con Ruta del Sol 3. Ese es un hito muy importante y ahí hay 4 proyectos aeroportuarios que van a salir de aquí al mes de diciembre a licitación y esperamos que queden adjudicados en marzo del 2022 a más tardar las concesiones de los aeropuertos del suroccidente, que es Cali, o sea, Palmira, Buenaventura y Neiva, del aeropuerto actual de Cartagena, que es una ampliación, entendiendo que tiene unas limitaciones, puede crecer hasta un punto porque no tiene mucho más para dónde crecer. Un nuevo aeropuerto, el aeropuerto de Bayunca, que es totalmente nuevo, que queda entre Cartagena y Barranquilla, más o menos donde queda el Hotel de las Américas. Más allá, sí, es más Serena del Mar, más o menos alrededor de cercano a donde queda el proyecto de Serena del Mar, y también la iniciativa privada para operar e invertir también en su mejoramiento del aeropuerto de San Andrés. Digamos, eso es fundamental y eso es, digamos, parte de las concesiones del Bicentenario. Y por otra parte, no solamente hubo un mejoramiento y mantenimiento de muchos aeropuertos que entregamos y que estaban los contratos adjudicados pero llenos de problemas. Tengo que ser justa, cuando el director anterior del Aerocivil, que lo nombraron en febrero del 2018 y nosotros ratificamos, donde encontramos el aeropuerto Antonio Nariño de Pasto totalmente paralizado, la gente tenía que casi cargar su maleta y subir una loma de 500 metros para llegar, el aeropuerto de Leticia sin terminar, el aeropuerto de Yopal, o sea, varios aeropuertos que tenían problemas en sus contrataciones, que ya hemos entregado y que estamos terminando de entregar, como el aeropuerto, como digo, el Antonio Nariño de Pasto, el aeropuerto Yopal, estamos ya a puertas de entregar el de Armenia, etcétera, sino que también sacamos adelante por obra pública el nuevo aeropuerto del Café. Fue el aeropuerto de Palestina. Fue todo un trabajo desde de alguna manera 2018, donde el Congreso en pleno nos solicitó incluirlo como un proyecto estratégico para el país, donde hay un compromiso de recursos de la nación y de la región, 350.000 millones más o menos en la nación y 80 y pico mil millones en la región, donde además incluimos que tuviera un fondo especial dentro del Plan Nacional de Desarrollo para que fuera adjudicado mediante fiducia y de alguna manera aislarlo del tema de las vigencias presupuestales y que tuviera un mecanismo más ágil de contratación, obviamente con concurso de méritos y todo lo que hay. Y son 3 contratos, el primero de los cuales ya está en ejecución, que es la remoción de 6 millones de metros cúbicos, porque es como aplanar la ladera para también hacer la licitación, que dentro de aquí marzo van a quedar adjudicadas y en ejecución, tanto de la pista como del nuevo terminal. Es importante decir que
tomó tiempo. ¿Por qué? Porque los estudios que se habían hecho en el 2013 para contrarrestar los problemas que se presentaron en el primer esfuerzo que se hizo por allá en el 2010 tenían que ser validados, y validados por consultores de talla mundial que nos dieran la garantía y la certeza de que esto iba a salir muy bien. La CAF fue nuestro cooperante, se contrató una firma de talla mundial en el tema que validó los estudios, que recomendó los ajustes a hacerse, y todo ese proceso nos tomó casi año y medio, 2 años, y es la razón por la que hubo un retraso. Pero yo creo que lo más importante es que no solo es un hecho, sino que en promedio vamos a dejar un 40% aproximadamente del aeropuerto del Café construido, y para culminar en diciembre del 2023. Un anhelo que los caldenses y la gente del eje cafetero tienen hace más de 40 años, ¿no? Totalmente. Y por ahí pasó la cuenta. Totalmente, y yo entiendo que hay debates alrededor del tema, que por qué un aeropuerto nuevo en Palestina si a una hora hay un aeropuerto en Pereira o a una hora en Armenia. Yo simplemente les diría, ¿a alguien se le ocurre pensar que Barranquilla o Santa Marta no tengan un aeropuerto propio y quedan una hora de distancia? Creo que a nadie se le ocurre pensar eso. Y creo que esa es la respuesta que uno entiende. Aquí no solamente puede terminar siendo un aeropuerto alterno, sino que ustedes saben que Manizales es no solo la ciudad industrial del eje cafetero, es el corazón, digamos, del desarrollo innovador, es una ciudad inteligente, y que el potencial del eje cafetero depende de tener la adecuada interconexión de todos los aeropuertos que hoy existen, porque el potencial turístico de la región es enorme. Entonces creo que ese es un compromiso de campaña del señor presidente, pero también les digo, fue un compromiso del Congreso en pleno, con representantes de todos los partidos, que cuando fuimos a aprobar el presupuesto del año 2019 casi que fue una exigencia multipartidista de todos los partidos que saqueáramos adelante ese proyecto. A mí me queda transporte sin humo, que me gusta la campaña. Sí, pero antes de eso, ya que la ministra estaba hablando de multimodal, hablemos del río, porque el presidente también nos ha, digámoslo así, anunciado con mucha expectativa que estaba próximo a firmar la alianza público-privada para retomar la navegabilidad en el río Magdalena. Una noticia muy importante para Colombia, para recuperar la navegabilidad por el río más importante del país. ¿Cuándo se da, ministra? ¿Nos da recibo? Así es, esperamos salir a licitación entre septiembre y octubre. Ya el proceso está en las fases de las mesas de trabajo para aprobación del Ministerio de Hacienda, que Crédito Público aprueba la matriz de riesgos de los proyectos, y del Departamento Nacional de Planeación. Ha sido un proceso largo, ha sido un proceso porque no solamente nos tocó llegar y fortalecer lo que teníamos, porque la Financiera de Desarrollo Nacional pues nos hizo una evaluación planteándonos que el proyecto como tal no sería un proyecto bancable, que había que fortalecerlo mucho. En ese momento hicimos un convenio con la Universidad del Norte y con el Instituto von Humboldt para hacer el mapeo socioambiental, que ni siquiera lo tenía hecho, ni siquiera tenía riesgos ambientales medidos, nada, y también para fortalecer la parte técnica. Simultáneamente le pedimos al BID en octubre del 2018 que nos diera toda la cooperación internacional dirigida a fortalecer este proyecto para evitar el riesgo de que fracasara como fracasó el proyecto que se adjudicó anteriormente, que en realidad fracasó por falta de cierre financiero. Quiero decirlo, que es muy importante mencionarlo, porque no fracasó por un problema de un actor. Hemos tenido casos donde un actor ha tenido problemas legales y ha logrado ceder su contrato, porque el contrato per se es tan atractivo que alguien viene y le compra su posición en el contrato, como acabamos de hacer en la vía Santana-Mocoa-Neiva, donde logramos hacer una cesión de uno de los concesionarios, de uno de los socios del concesionario que tenía problemas legales, que generaba problemas para el cierre financiero del proyecto, y se cedió el contrato en un trabajo con la Contraloría General de la República, un otro sí que nos permitió hacer una cesión con unas condiciones, y estamos reactivando y ya están en obra ese corredor que conecta a el Putumayo con el Huila, y que de alguna manera es tan importante para la conectividad del sur del país y que conecta al final del día con el Ecuador. O sea, esto se va a convertir en un hub logístico muy importante. Eso hubiera podido hacerse si fuera un buen proyecto. Entonces, cuando le entregamos los resultados de esos convenios a ese experto del BID, hizo una evaluación en 2 meses y nos dijo, falta fortalecer mucho la parte técnica, hay un gran avance, y contrató de una manera muy rápida el BID a Royal Haskoning. Royal Haskoning es una firma de más de 150 años de experiencia en los proyectos fluviales, una firma que tiene más de 600 proyectos de esta naturaleza en el mundo, y en marzo nos entregó el fortalecimiento técnico del proyecto. Eso implicó tener que sacar 2 instrumentos jurídicos nuevos, un COMPES de riesgos fluviales y un decreto que modificaba al mínimo de las unidades funcionales, porque un proyecto sobre un río es muy diferente, digamos, a una carretera. Y aquí vamos a hacer obras de infraestructura como recuperar los tajamares del canal de acceso en el puerto de Barranquilla, que no estaba incluido en el proyecto anterior, hasta obras de encauzamiento y obras de dragado. O sea, involucra todo eso, y tan pronto
se expidieron en junio, expedimos ese decreto de unidades funcionales, que es una reforma del DUR de Planeación Nacional, radicamos en Hacienda y están haciendo las mesas de trabajo para lograr la aprobación lo más pronto posible y salir a licitación. Luego, yo creo que ese es un gran mensaje, y ese proyecto, acompañado con el proyecto férreo que esperamos salga a finales de año, que es la estructuración de llevar el trayecto Dorada-Chiriguaná al mismo nivel de productividad Chiriguaná-Santa Marta, nos va a permitir conectar el río con el tren y con la carretera. Y creo que tenemos distintos ejercicios que nos van a hacer un país verdaderamente multimodal. Ministra, finalmente la campaña Transporte Sin Humo para denunciar los buses, vehículos, volquetas, chimeneas. ¿Cómo va esa estrategia? Pues mire, lo más importante es decir, esta es una estrategia de control social, pero sobre todo es para tener una vigilancia inteligente de los actores. La superintendencia no vigila los vehículos particulares, no tiene esas competencias. Vigila a las empresas de transporte y el cumplimiento de las leyes de transporte, pero no es en la DITRA, en cada territorio, en las vías nacionales y en las vías de un municipio, pues los agentes de tránsito o la DITRA, si el municipio tiene convenios con la DITRA. Pero realmente la superintendencia vigila los derechos de todos los usuarios de transporte y vigila a todos los actores del sector transporte. En ese sentido, vigila también los sitios que expiden los certificados técnicos mecánicos, los centros de diagnóstico automotor y de emisión de gases. ¿De qué se trata esto? De tener una vigilancia inteligente. ¿Por qué? Porque yo tengo una superintendencia de 280 funcionarios. Es difícil vigilar y proteger 9.000 usuarios del sector transporte. Entonces, lo que hemos invitado es a la ciudadanía en 4 ciudades, en las principales capitales, a que mediante un chat o mediante la web de la Supertransporte diligencie un formulario, tome fotos de los vehículos que ve que salen gases negros con la placa. A través de la placa uno puede identificar quién emitió ese certificado técnico mecánico. Vamos a recibir toda la información entre aquí y el 19 de octubre, desde que lo lanzamos, y de ahí lo que hacemos es un mapeo por ciudades de esos sitios de inspección para verificar y hacer requerimientos a los órganos de apoyo al tránsito, a los centros de diagnóstico automotor que expidieron esos certificados para validar que efectivamente cumplieron todos los requisitos para decir que el vehículo era apto y que tenía el mantenimiento adecuado para controlar la emisión de gases. Entonces, de lo que se trata es de tener una vigilancia inteligente. Más de uno va a temblar, ministra, por ese seguimiento que es muy bueno. No, y se trata de hacer un mapeo inteligente y una vigilancia inteligente. Yo mal haría en decirles que yo tengo un funcionario por cada actor vial en Colombia o por cada actor del sector. No, es imposible. Nosotros tenemos que buscar formas inteligentes, utilizando los sistemas de información, utilizando los sistemas digitales. Creo que la renovación de la superintendencia nos ha llevado a eso, a entender que la super vigila todos los sectores del sector. Hay unos sobre los cuales ejerce vigilancia objetiva, la vigilancia obviamente de las compañías de transporte, etcétera, pero también ejerce una vigilancia objetiva sobre todos los actores de la cadena logística que tienen que cumplir las leyes del sector transporte. No solo está para vigilar las empresas de transporte intermunicipal, está para vigilar a todos los actores, incluyendo los órganos de apoyo al tránsito. 317-402-9245. Ese es el número. Ese es el número donde la gente puede mandar la información con la fotico, o si no, como dice el WhatsApp. El WhatsApp. La foto y la foto de la placa y el vehículo. Exacto. La placa es clave porque lo que vamos a hacer es un mapeo de mirar cómo se expidió en su momento ese certificado que garantizó que cumplía con las normas de emisión de gases. Esto forma parte de todo un cambio que hemos hecho en la superintendencia, entendiendo que tenemos recursos limitados y que tenemos que desarrollar una vigilancia inteligente. Pues doctora Ángela María Orozco, ministra de Transporte, muchísimas gracias por estar aquí en Casa de Nariño en línea. ¿Y quería agregar algo? Sí, cuando le dice superministra el presidente me pone muy emotiva, su merced. Yo la vi emotiva, creo que fue en Villavicencio. En Villavicencio, en la PIAI. Pues me da pena, mejor dicho, como digo yo creo que sí quiero decir una cosa, esto no es producto de una ministra, esto es producto de un equipo muy grande de todo el sector, un gran equipo del sector, tanto en la ANI como en el INVIAS, como en la Agencia de Seguridad Vial, en la Supertransporte, pero sobre todo de un equipo de gobierno, porque sacar adelante los proyectos en muchos casos dependió y depende de que la ANLA tramite las licencias a tiempo, de que el IGAC, todos nos coordinemos y nos articulemos. Luego yo diría que este es, digamos, el liderazgo del presidente de dar la orden de concluir y concluir, de entender que la infraestructura son hechos que nos unen y que de alguna manera no tiene color ni ideología política,
que aquí todo el mundo, no importa que sea de un partido u otro o que tengan temas ideológicos, todo el mundo quiere que la vía conecte, todo el mundo quiere poder sacar sus productos, quiere que sus regiones estén conectadas, porque esto realmente es equidad. Cuando uno piensa en las vías terciarias, es equidad. Es que los niños puedan ir a las escuelas, es que el campesino pueda sacar sus cosechas, es que la gente pueda acceder a su centro de salud, es que uno reduzca los tiempos de desplazamiento, es que uno pueda llegar, y por eso yo solo voy a mencionar unos hitos: el cruce de la Cordillera Central, la cesión del proyecto Santana Mocoa Neiva, la entrega de proyectos que encontramos en un 1% de ejecución y que ya entregamos y que vamos a entregar, como Pasto Rumichaca. Ese tipo de cosas son fundamentales y son hitos en este país. La reactivación de un proyecto de tercera generación que se llama Ruta del Sol 3, que encontramos con diagnóstico de caducidad y que gracias al trabajo articulado con la Contraloría no solo reactivamos, sino que pagamos los 128.000 millones de deudas de los proveedores, y además hoy estamos generando 5.000 empleos en el departamento entre el Cesar y el Magdalena, y adicionalmente estaremos entregando 75 kilómetros adicionales de doble calzada. O sea, estos son hitos que son producto de una madurez de un país, es lo que yo creo, que logró entender que el sector de infraestructura no tiene por qué tener ni ideología, ni color político, ni nada, sino que es lo que realmente genera mayor equidad. Pues doctora Ángela María Orozco, ministra de Transporte, muchísimas gracias por darnos y por contarnos esas buenas noticias para el país en esta política de concluir. Muchísimas gracias, Slobodan, Carlos Fernando, y a todos los que nos están viendo en el día de hoy. En segundos más noticias aquí en Casa de Nariño en línea. Casa de Nariño en línea. Gobierno de Colombia. El futuro es de todos.